para hablar aún más a fondo de este tema, saludo en la línea telefónica al analista económico Eduardo Torreblanca Yax. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, a tus órdenes, con mucho gusto, como siempre. Pues lo platicábamos ayer, pero todavía había la expectativa de que el remix, en lugar del Brexit, se quedara, y no fue así, una sorpresa. Sí, estaban muy cerradas los resultados de las encuestas. Ajá. Y aunque el día previo al referéndum los mercados parecían mandar la señal claramente de que habría más posibilidades de que triunfara el mantenerse en la Unión Europea, en el mercado europeo, pues no resultó así. Y ahora la Gran Bretaña comienza a recibir las facturas, algunas de las cuales ya se habían contemplado, como la posibilidad de que eso fuera un ejemplo que fuera seguido por otras economías pertenecientes a ese mercado que no están del todo satisfechas con los costos o costes, como dicen los españoles, que representa el estar en ese mercado, y otros que yo al menos no había escuchado con tanta claridad como lo expresa Escocia, que dice que va por un referéndum ahora para escindirse del Reino Unido y poder mantenerse dentro del mercado europeo, o bien Irlanda, que estaría pensando en una unificación también con miras a mantenerse dentro de la Unión de este mercado europeo y pues darle la espalda ahora a la Gran Bretaña, más la idea de que Francia pudiera convocar un referéndum para ver si tiene sentido mantenerse en la Unión Europea. Y hay al menos 10 economías que no están del todo, digamos, satisfechas por los resultados que han obtenido. Así es que ahora comenzamos a ver un proceso que me parece va a ser muy delicado para la economía internacional y que fortalecerá mucho las ideas de derecha y de izquierda proteccionistas, y tenemos un ejemplo muy cerca en el norte de nuestras fronteras. Así es sin duda, Lalo. Y bueno, hablabas de facturas, aún faltan muchas que se le van a cobrar al gobierno del Reino Unido, al gobierno británico, porque vamos, no es tan sencillo como decir ya hasta aquí renuncio y me voy. Todas las implicaciones que tienen en términos incluso de apoyos de la Unión Europea para la agricultura, por ejemplo, en Gran Bretaña es importante. Sabemos que es un gobierno fuerte, sólido, financieramente bien, pero los efectos se van a dejar sentir sin duda. Sí, se van a dejar sentir muy fuerte en la propia Gran Bretaña, sí, séptima economía internacional, uno de los ejes fundamentales del mercado europeo, pero las olas, el tsunami que esto ocasiona, va a bañar las costas mexicanas, Sí. Va a bañar las costas mexicanas como bañará cualquier cosa en el mundo, porque estando globalizado la economía y los mercados financieros, no habrá espacio que no acabe siendo tocado por esa ola que acaba de levantarse en la Gran Bretaña. Dime una cosa, hablando justamente de ese tema, Eduardo, ¿cómo ves la reacción de las autoridades financieras esta mañana? Muy temprano me habla de la necesidad de mandar un mensaje claro a los inversionistas. Me parece que el recorte pudiera ser mayor, ojalá lo lleven a buen término, porque finalmente de eso se trata. Los ojos están puestos sobre México y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Y está bien el Banco de México, creo que es una institución muy sólida que estará observando con mucho detenimiento lo que suceda en los siguientes 6 días para tomar finalmente el próximo jueves una decisión que a mí me parece, y podemos anticiparlo, Paco, el Banco de México seguramente aumentará medio punto porcentual la tasa de referencia en el país para tratar de llamar nuevamente esos capitales que se han salido de la deuda gubernamental y que de alguna manera han contribuido a la presión del peso y a nuestra depreciación de la moneda. Yo le apostaría a medio punto porcentual de incremento en la tasa de interés el próximo jueves. Así es, que es cuando ha marcado el Banco de México que va a hablar de su posicionamiento en términos de economía y de posiciones económicas, ¿no? Sí, la institución es muy sólida, están observando con mucho detenimiento.
La Secretaría de Hacienda hizo lo que tenía que hacer, un ajuste responsable que pudiera ser mayor y ojalá pudiera hacer un esfuerzo más comprometido con la necesidad de gastar menos, sobre todo en ese tipo de gastos que nada contribuyen al crecimiento nacional y mucho menos al combate a la pobreza. Y se vienen momentos difíciles porque la Gran Bretaña va a ocasionar una tendencia clara hacia una menor actividad económica que finalmente pues nos va a pegar, Paco, le va a pegar muy duro a la Gran Bretaña, le va a pegar muy duro a Europa, le va a pegar por supuesto a Estados Unidos, un aliado fundamental de la Gran Bretaña, y nos va a pegar a nosotros, por supuesto. Vienen menos oportunidades en la actividad económica internacional. La volatilidad evidentemente va a continuar. Sí, en la medida en que se vayan resolviendo y contestando las dudas que van surgiendo, en esa medida los mercados van a encontrar cierto reposo. Pero fíjate nada más, yo jamás pensé, Paco, te lo confieso, jamás pensé que esta salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea tuviera tan fuertes complicaciones en la industria balompédica inglesa, ¿eh? Sí, claro, O sea, claro. para que vean hasta dónde llega el bordado fino, que 300 de los jugadores extranjeros que juegan en esa costosa liga no calificarían para ser introducidos legalmente como trabajadores a la Gran Bretaña una vez que esto se finiquite la salida, ¿no? Así es. Que bueno, todavía le restará por lo menos 2 años. Dime una cosa, en medio de todo esto, de lo que acabas de mencionarnos, del recorte al gasto público, haciéndolo de manera muy puntual, ¿ves a la economía mexicana sólida? Me gustaría verla más sólida. Me parece que tiene fundamentales importantes que en algunos casos se encuentran en el límite de lo prudente, y te puedo anticipar que como producto de este Brexit vendrá una ligera ola de ajustes a la baja de la perspectiva de crecimiento de economía a terrenos incluso menores al 2% para este año, ¿eh? Sí, pretenden que se mantenga en el 3, pero difícil. No, mira, precisamente una de las firmas británicas más importantes y norteamericanas ya están haciendo ajustes inferiores al 2%, y están situando el crecimiento de la economía mexicana este año en 1.9%. Wow. Lo decía yo hace un momento cuando pasábamos la información en torno a este recorte al gasto público, Eduardo, y mencionaba yo el hecho que me parece más preocupante, que este recorte no haga que la bolsa del desempleo engorde. Sí, hay que cuidar mucho el que no haya un impacto relevante en el gasto de las familias, en el ingreso familiar o bien en la perspectiva de generación de empleo en el país. Necesitamos urgentemente hacer un esfuerzo por mantener el empleo, no lesionar el empleo en el país y tratar incluso de incrementarlo de posible, porque el hilo ya está muy delgado. Sin duda. Eduardo, te agradezco como siempre este comentario, siempre oportuno. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Paco. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias, Eduardo Torreblanca Jax.